pasada terminamos entonces con todo lo que era tracción, así que hoy vemos dureza. Bueno, vamos a hacer compartir. Bueno, les voy a pedir a todos que pongan el micrófono en apagado y que cualquier cosa, cualquier pregunta, levanten la mano o interrumpan de última la clase, porque el chat no lo ve. Bueno. Empezamos entonces con dureza, cómo determinar la dureza de un material. Sabemos que la dureza es uno de los ensayos que más se solicitan, especialmente en metalmecánica. Es un ensayo muy fácil de realizar y con el ensayo de dureza uno puede sacar muchos datos del material. Pero en realidad, ¿en qué consiste el ensayo de dureza? Bueno, decimos que se puede decir que un material es duro cuando, o se puede determinar que un material es más duro que otro cuando tenemos dos materiales y un material raya al otro sin que este material quede lastimado, quede rayado, entonces podemos decir que este material es más duro que el otro. Bueno, este es un concepto de dureza. Lo que pasa es que nosotros no podemos evaluar un material únicamente con esta premisa de que, bueno, si rayo un material, este material va a quedar rayado y el otro no. Tengo que tener una idea cuantitativa de cuánto es la dureza que tiene este material y cuánto es la dureza que tiene el otro, ¿sí? Entonces, para eso, por supuesto, se crearon métodos, ¿sí? Métodos de ensayo para determinar la dureza del material. Pero antes de terminar el método de ensayo, tengo que calificar o clasificar a los materiales para saber cuál material es más duro que otro. Bueno, para empezar entonces, habíamos dicho que una forma de definir la dureza era como lo que decíamos, que es un material, que es la propiedad que tiene un material de rayar a otro sin que este material quede rayado. Esa sería una de las definiciones que podemos decir de dureza. Pero también es cierto que nosotros necesitamos cuantificar la dureza. Para cuantificar la dureza tenemos que saber qué materiales tenemos y en la Tierra y qué dureza tienen estos materiales, ¿sí? Para esto se hizo una escala de Mohs, así se llama, donde clasifica esta escala, clasifica a los materiales de 1 a 10, siendo el material número 1 el material más blando y el 10 el material más duro. Esta escala se hace en base a materiales naturales, materiales que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Bueno, estos materiales son, por ejemplo, en el caso del material 1, que es el material más blando, el talco. Bueno, continúan con el 2, que es la sal, gema o yeso. Y de esa forma se fue aumentando la dureza del material con esta premisa entonces de que si uno quedaba rayado y el otro no, evidentemente quedaba por encima de la escala. ¿Está? Bueno, se llega entonces a el número 10, que es un material
que es el material natural más duro en la naturaleza, que es el diamante, ¿sí? Bueno, antes del diamante se encuentra, por ejemplo, ustedes fíjense que estos son todas piedras, estas ya empiezan a ser piedras semipreciosas, que también se las utiliza también para joyería, como por ejemplo también el corindón, que es una piedra que nosotros la conocemos como que es una piedra roja que se le llama rubí, ¿sí? Y bueno, y por último, el diamante, que se lo usa no solamente también en maquinaria, sino que se lo usa también en joyería, ¿sí? Profe, el Bueno, zafiro también es sí. bastante duro, ¿no? ¿Cómo? El zafiro tiene una dureza alta ese, ¿no? El zafiro, sí, también tiene una dureza alta, eh, estaría más o menos entre estas durezas, más o menos, entre el corindón, no te podría decir determinar cuánto es la dureza que tiene el zafiro, este, pero sí, estaría entre estos, más o menos, ¿sí? Este, la verdad que no tengo ese dato, pero sí, es una piedra preciosa el zafiro, igual que la Sí, ahí lo esmeralda. busqué, es 9, profe, es 9. Claro, estaría por acá, sí. Que en realidad acá vas a encontrar, porque bueno, esta es una piedra que se la considera semi-preciosa, igual que el cuarzo, el topacio, y acá vas a tener 9 las piedras preciosas, ¿sí? Como máximo lo que vas a tener es el diamante, que es la piedra más dura, ¿sí? que se encuentra. Bueno, lo que les decía entonces que estas eran materiales naturales. Hoy en día, con la tecnología, se han podido fabricar materiales que tengan durezas como las que tenemos acá, dentro de esta escala, porque evidentemente esos materiales que se han fabricado se los han colocado dentro de esta escala para saber dónde están dentro de la escala natural, y son materiales, por supuesto, fabricados por el hombre, ¿sí? Por lo tanto, hay otra tabla con una escala donde están estos materiales naturales y también materiales artificiales, ¿sí? Incluso hasta ya la tecnología ha logrado imitar los diamantes, ¿sí? Bien, la mayor parte de los métodos de los métodos de dureza, se basan en la resistencia que pone un cuerpo para dejarse deformar por otro más duro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los ensayos que se hacen son muy parecidos. ¿Por qué? Porque justamente dependen de esto, que es la resistencia que va a poner el cuerpo a dejarse penetrar por otro cuerpo mucho más duro, ¿sí? En eso se basan los ensayos. Bueno, los métodos consisten en ejercer una presión. Esas presiones van a depender del tipo de ensayo que estamos haciendo. Ya vamos a ver que hay varios métodos de ensayo, ¿sí? Donde la presión esa que vamos a ejercer, la carga esa que vamos a ejercer, va a depender no solamente del ensayo, del método de ensayo que estamos utilizando, sino también de los tipos de penetradores que estemos utilizando, ¿sí? Y a su vez, los penetradores van a depender del tipo de material que estemos ensayando. La magnitud, bueno, el método consiste en ejercer, entonces decíamos, una presión de tal magnitud que produce una deformación netamente plástica en el material ensayado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta deformación netamente plástica? Y bueno, recordamos lo que vimos con tracción, que decíamos que el material, cuando nosotros lo estábamos aplicando una fuerza,
Empezaba con un campo elástico y después de determinada fuerza continuaba con un campo que ya pasaba de ser un campo plástico. Este campo plástico significaba que la deformación que se producía en el material ya era de forma permanente. Perdón. Ya era de forma permanente, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hacemos el ensayo de dureza, lo que necesitamos lograr es justamente que la deformación que nosotros estamos aplicándole al material, parece ser que me he resfriado, la deformación que le tenemos que provocar al material es una deformación que sea permanente. Por eso es que tengo que pasar a ese campo plástico para que se produzca esta deformación permanente, ¿sí? Por eso dice que la presión que se ejerce va a ser de tal magnitud que va a producir una deformación plástica en el material. La magnitud de la deformación realizada en condiciones perfectamente normalizadas da un índice de la naturaleza del cuerpo ensayado. Es decir, lo que nosotros vamos a obtener después de un ensayo de dureza es justamente, nos va a dar un índice, nos va a dar un valor, ¿sí?, de la dureza del cuerpo que ha sido ensayado. Decíamos que había varios métodos de ensayo, ¿sí? Bueno, esos métodos hay muchos más. Los que nosotros más vamos a ver son el método de Brinell, el método de Roswell, ¿sí?, que tiene una serie. Lo que nosotros vamos a ver del método de Roswell es únicamente el Roswell B y el Roswell C, ¿sí? Y vamos a ver el método de Vickers, ¿sí? Es eso lo que vamos a ver únicamente, pero hay otros métodos, muchos más métodos para determinar la dureza del material. Decíamos que cuando nosotros hacíamos el ensayo de dureza, podíamos sacar varios datos. Bueno, uno de estos datos es la importancia de la dureza de ese material, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, y ustedes lo van a ver cuando vean el teórico y vean el tratamiento que se le hace a los aceros, por ejemplo, donde por ahí el acero tiene un determinado porcentaje de carbono, y por lo tanto vamos a necesitar hacerle un tratamiento para provocarle mayor dureza, mayor resistencia y por lo tanto mayor dureza. Bueno, cuando estamos haciendo esto, no solamente hacemos un ensayo de tracción para determinar la dureza, la tracción del material, sino también le aplicamos este ensayo de dureza para ver realmente si estamos consiguiendo las propiedades que queremos de ese material. Pero también el ensayo de dureza no solamente se le puede hacer a probetas, ¿sí?, sino que también se le puede hacer a piezas. Es decir, yo tengo una pieza que está en funcionamiento dentro de una maquinaria y necesito verificar el estado de dureza de esa pieza, la saco, la ensayo y la vuelvo a utilizar. Porque en realidad el ensayo de dureza no es un ensayo destructivo como en el caso del ensayo de tracción. Es un ensayo donde yo le aplico una carga al material, esa carga se la aplico con un penetrador y por lo tanto lo que le va a quedar a esa pieza va a ser únicamente la marca que le dejó el penetrador, esa deformación plástica que hablábamos recién en un comienzo. Bueno, lo único que le va a quedar a la pieza va a ser esa marca que le dejó el penetrador, que no es muy grande ni es muy dañina. Por eso es que el ensayo de dureza lo podemos realizar
y podemos volver a reutilizar esa pieza porque no le hemos ocasionado un daño para que no se pueda utilizar de nuevo la pieza, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene hacer este ensayo de dureza. Y otra de las ventajas que también tiene el hacer el ensayo de dureza es que yo puedo relacionar la dureza con la tensión de tracción del material. Hay un coeficiente, que ya lo vamos a ver, que multiplicando el número de dureza, ¿sí? El valor de la dureza, ya sea Brin, el rojo, el que me haya dado, ¿sí? Multiplicando ese valor de dureza por un coeficiente que está comprobado, ¿sí? Que por un valor determinado, me va a dar la tensión de tracción del material, ¿sí? Por lo tanto, si yo además a esa pieza que no la quiero romper, no la quiero ensayar a la tracción y terminando rompiendo la pieza, con ese ensayo de dureza que hago, no solamente determino la dureza, sino que también puedo determinar la tensión de tracción de ese material sin llegar a romperlo. ¿Está? Bueno, ¿qué decíamos entonces? Que la dureza es un ensayo que por supuesto mide la resistencia superficial, porque lo que estoy haciendo justamente es aplicando una carga sobre la superficie del material, ¿sí? Decíamos que la dureza relaciona la resistencia a tracción y el límite elástico del material. ¿Y cómo se hace un ensayo de dureza? Bueno, habíamos mencionado que había diferentes ensayos, que los diferentes ensayos también tenían diferentes penetradores y que además los penetradores dependían también de el material. Bueno, ¿cómo se hace un ensayo de dureza? Lo que se hace es con un penetrador, que ya lo vamos a ver, se le aplica una carga, ¿sí? Al penetrador. Ya vamos a ver cómo es eso, cómo es la máquina. Y luego de que se le aplica la carga, se saca el penetrador y queda, en este caso, si es un ensayo Brinell, por ejemplo, quedará una huella. Si es un ensayo Roswell, B o C, quedará una profundidad. O si es un ensayo Vickers, también quedará una huella. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de estos ensayos. Bueno, este es un durómetro. Es una máquina de ensayo. Estas máquinas no tienen más de 60 centímetros, ¿sí? No son muy grandes, siempre están sobre una mesada, así que imagínense que no son máquinas grandes, donde tenemos entonces, este sería el soporte de la máquina. En el soporte se le pone el penetrador, se coloca la muestra y luego se realiza el ensayo aplicándole la carga que corresponde, ¿sí? Este sería un esquema de una máquina de ensayo. Bueno, fíjense, acá lo que tenemos es el soporte, como les decía. En el soporte está el penetrador. En este caso, como estamos viendo dureza Brinell, los penetradores en dureza Brinell son todos esferas de acero que tiene una resistencia bastante alta, ¿sí? Bueno, se coloca el penetrador, se coloca la muestra, ¿sí? En este caso una probeta, y luego lo que se hace es aplicarle una carga, ¿sí? Que se le aplica al penetrador y penetra en la muestra y deja una huella, que será esta huella. Entonces lo que nosotros podemos ver es que vamos a tener un diámetro, que es el diámetro del penetrador, que va a ser este,
y tendremos un diámetro que será otro diámetro, que será el diámetro de la huella, ¿sí? Que será este D pequeña, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos entonces la dureza de ese material que hemos ensayado? Bueno, decimos que la dureza es igual a la carga sobre la superficie del casquete esférico, es decir, la superficie de la huella. Entonces, si nosotros desarrollamos la fórmula de la superficie del casquete esférico, que en este curso no lo no tiene sentido que lo desarrollemos, decimos entonces que la dureza Brinell va a ser igual a la carga, este 2 está de este otro lado, ¿sí? Por debajo, y como está dividiendo acá, lo pasamos multiplicando, por eso es que ustedes en las fórmulas van a ver que este 2 puede estar acá abajo dividiendo el D, este D mayúscula, o puede estar acá arriba, ¿sí? De las dos formas significa, es la misma fórmula. Entonces, es igual a 2 veces la carga dividido pi por D. Este diámetro es el diámetro del penetrador, ¿sí? Este D grande es el diámetro del penetrador. Multiplicado por D menos la raíz cuadrada de D cuadrado, que es el diámetro del penetrador, menos D minúscula, que es el diámetro de la huella, el diámetro que dejó el penetrador, este diámetro que dejó el penetrador en la probeta. Bueno, la dureza Brinell se mide en kilogramos, la carga está en kilogramos, y los diámetros de los penetradores están en milímetros. Por lo tanto, la dureza Brinell se mide en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Fíjense que son las mismas unidades que tienen la tensión de tracción, ¿sí? O las unidades de tensión. Bien. La pregunta sería, ¿hasta dónde, si nosotros tenemos dos materiales diferentes, ¿sí? Y si le aplicamos la misma carga a ese material, a esos dos materiales que son diferentes, y le aplicamos con un mismo penetrador, ¿cómo penetraría en un material que será más duro y cómo penetrará en un material menos duro? Bueno, evidentemente, si yo hago el ensayo en un material menos duro, esa huella que va a dejar el penetrador va a ser menos profunda que si la hago en un material más duro. Por lo tanto, no sé hasta dónde aplicar una fuerza en los diferentes materiales. ¿Está claro? Y no sé con qué penetrador, porque si mi penetrador es más grande, a la misma fuerza va a penetrar menos, ¿sí? Ahora, si es más pequeño, con la misma fuerza va a penetrar mucho más, ¿sí? Bueno, entonces todas estas preguntas que yo me estoy haciendo tienen que tener una respuesta. Porque acuérdense que los ensayos, y este ensayo no escapa a esto, está normalizado. Y si está normalizado, significa que yo necesito comparar resultados. Por lo tanto, yo necesito tener un parámetro para poder comparar los resultados y no aplicar el mismo ensayo a todos los materiales cuando justamente hay materiales más blandos, hay materiales más duros, por lo tanto el penetrador y la fuerza van a penetrar más, van a dejar más huella o van a dejar menos huella, ¿sí? ¿Cómo hago para comparar esto?
Bueno, lo que se hace es, o sea, lo que se determinó en el ensayo, es que el penetrador, junto con la fuerza, van a tener que penetrar hasta un determinado ángulo, lo vamos a agrandar, que va a ser este ángulo alfa, ¿sí? Que va a ser el ángulo donde en todos los ensayos que yo haga, con todos los materiales, con todos los penetradores y con todas las fuerzas, va a tener que ser siempre el mismo ángulo. Es decir, va a tener que ser una constante, ¿sí? Y esto se hace justamente para que los ensayos puedan ser comparativos. Por lo tanto, si yo determino que el penetrador no puede penetrar más que este ángulo, voy a tener que determinar esa constante para cada uno de los materiales, porque evidentemente voy a tener diferentes materiales que tienen diferentes durezas y voy a tener que determinar esa constante para cada material. ¿Está claro esto? Profe, disculpe, había dicho que la huella era más profunda si el material era menos duro. Claro, si vos le aplicas una fuerza, por ejemplo, 1000 kilos, para decirte, ¿no? Si le aplicas 1000 kilos con un diámetro, con un penetrador que tiene un diámetro de 10 milímetros, si vos se lo aplicas a un acero, va a tener una huella, o sea, va a penetrar en la probeta, pero con una determinada huella. ¿Por qué? Porque es un acero es un material duro. Ahora, si por ejemplo haces lo mismo y le pones a esa carga de 1000 kilos con el mismo penetrador de 10 milímetros, ¿sí? A un cobre, a una muestra, por ejemplo, un cobre, evidentemente va a penetrar mucho más, porque el cobre es más blando que el acero. ¿Está? Y esto es, que por eso es que se cuestiona esto de que hasta dónde tiene que entrar el penetrador, ¿sí? Para poder hacerlo comparativo. Y bueno, es justamente por eso es que se determina este ángulo alfa, que el penetrador en cualquier material va a ingresar este ángulo alfa, no importa del penetrador que estés usando, ni importa la carga que estés usando, ni el material que estés usando. Sí, señor Russo. Profe, o sea que si agrandamos el diámetro del cobre, no dijo que penetraría El diámetro del menos. cobre, No, perdón, perdón, del equipo. del penetrador, Sí, sí, penetraría menos. sí, Ahí va. sí. Cuando vos Profe, tenés, sí, entonces siempre vamos a conocer según cada penetrador el diámetro, el D minúscula y el D mayúscula, porque si es según ese ángulo, sabiendo, o sea, ese ángulo ya sabemos el D minúscula en cada uno de los penetradores. no, no necesariamente. Lo que te está diciendo, lo que te estoy diciendo es que para que el ensayo sea comparativo, lo que se hace es determinar un ángulo, que será este ángulo alfa, ¿sí? Donde este ángulo va a decirte que tiene que penetrar la esfera hasta ese ángulo alfa, ¿sí? Esa es una constante. Ahora, ese ángulo, evidentemente, que va a ser constante, no va a ser, esa constante no va a ser igual para un acero que para un cobre, porque, o para un bronce, que son materiales que tienen Cambia el ángulo. diferentes. Ah, bien. Cambia la constante, va a cambiar la constante.
¿sí? Claro, porque El si no ángulo sería este, siempre el mismo, digamos. la constante no es la misma para un acero que para un cobre, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero no sé si respondí todas las preguntas que me hicieron de todos los compañeros que levantaron la mano. Para continuar, ¿no? Si les De quedó mi parte, claro, sí, profe. bien. Si les quedó claro, entonces, en la fórmula que veíamos acá, en esta fórmula, ¿sí?, de la carga dividido la superficie del casquete esférico, se pone en esta fórmula el ángulo este, ¿sí?, el seno de este ángulo se lo coloca y se calcula la fórmula con ese ángulo, introduciendo ese ángulo. ¿Para qué se hace eso? Bueno, porque de esa forma determino la constante, es decir, si yo introduzco ese ángulo dentro de la fórmula y desarrollo la fórmula, me queda al final que esa constante va a ser igual a P sobre el diámetro de la esfera al cuadrado. Y ustedes lo van a ver como Q, a esa constante, en la bibliografía la pueden ver como Q, la pueden ver como C, ¿sí? Pero significan lo mismo, que es la constante de ensayo del material, ¿sí? Y esa constante es igual a la carga dividido el diámetro de la esfera al cuadrado. ¿Está? Bueno, pero también se han hecho tablas donde, y estas tablas están en la norma, donde decimos que la carga es igual, bueno, habíamos visto, vamos a borrar esto y lo vamos a poner acá. Perdón. Borremos esto. Decíamos entonces que la constante, esa C o Q, como ustedes la quieren llamar, era igual a P por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que la carga es igual a la constante por el diámetro al cuadrado. Y entonces, lo que se determinó es cuánto vale esa constante según el material. Bueno, por ejemplo, en el caso de los aceros y fundiciones, esa constante es de 30. En el caso de aleaciones de cobre y de aluminio, esa constante es de 10. En el caso de cobre y aluminio es de 5. De plomo, estaño y aleaciones va variando y es de 2,5, 1,5, 1,25 y 0,5. ¿Sí? Es decir, se determina cuál es esa constante para cada material. Luego me voy a esta tabla, a esta segunda tabla, y digo, bueno, si voy a ensayar un acero o una fundición, que la constante es de 30 de cuadrado, bueno, me voy acá y me fijo en 30 de cuadrado y me encuentro con que tengo 3 cargas que son una de 3.000 kilos, una de 750 y una de 187,5. A cada una de estas cargas le corresponde un diámetro de penetrador, uno de 10, de 5 o de 2,5.
Por supuesto que hay penetradores más chicos también, ¿no? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo voy a aplicar una carga de 3.000 kilos, si voy a ensayar un acero y le voy a aplicar una carga de 3.000 kilos, la esfera o el penetrador que voy a utilizar va a tener que ser de 10 milímetros. No puedo utilizar una esfera. ¿Perdón? ¿Qué pasa con esta figura penal? Es imposible que los carcelen. Más allá de la figura penal, es una lesión adaptada en contexto de la lesión. Bien, les decía entonces que si voy a utilizar una carga de 3.000 kilos, no puedo utilizar una esfera que, por ejemplo, sea de 5 milímetros. Es decir, yo no puedo hacer esta combinación o, por ejemplo, hacer esta combinación, ¿sí? O esta. La combinación es únicamente de, si voy a ensayar un acero, voy a aplicar 3.000 kilos, bueno, entonces tendré que utilizar una esfera de 10 milímetros. Si voy a aplicar una carga de 750, tendré que utilizar una esfera de 5 y así según lo que me dice la norma en la tabla. ¿Está claro? Si Sí, por profe. ejemplo, sí, No, que está claro, sí. si por ejemplo fuera a ensayar un cobre o un aluminio, la constante, fíjense, no es de 30, ¿sí? Fíjense cómo cambia, es lógico porque el material es diferente. La constante es de 5, ¿sí? Por lo tanto, mire acá en constante donde dice 5 de cuadrado y fíjense que la carga es diferente. Ya acá, según la constante, me dice que la carga van a ser, la máxima carga que voy a aplicar van a ser de 500 kilos para una esfera de 10 milímetros, que va a ser una carga de 125 kilos para una esfera de 5 milímetros o una carga de 31,2 milímetros para una esfera de 2,5. Y esto tiene la lógica de que cuando más achico la esfera, tengo que aplicarle menos carga porque si no, esa esfera va a penetrar más de lo que me dice la constante y evidentemente no estoy realizando bien el ensayo. ¿Está claro eso? O sea, profe, que tendremos limitantes y vamos viendo en base a la tabla esta cuánto es lo que podremos aplicar como máximo. Exactamente. No como máximo, como carga, ¿sí? O sea, Ah, se le vos no- aplica eso, lo que dice en la tabla, así lo directamente. que dice la tabla, Ahí exactamente. va. Vos le aplicás lo que dice la tabla, ¿sí? Si vas a utilizar una esfera de 10 milímetros, bueno, y para un material que tiene una constante de 10, por ejemplo, lo máximo que le vas, o sea, no lo máximo, la carga que le vas a aplicar va a ser de 1.000 kilos, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Pero esta condición es necesaria para hacer el ensayo, pero no suficiente. Para que yo realmente saber si ese ensayo ha sido realizado correctamente y se ha cumplido correctamente esto que decimos de respetar esa constante, lo que tengo que hacer es decir, bueno, si este es el diámetro de la huella, para saber que realmente se respetó esa constante, el diámetro de la huella tiene que ser mayor o igual que el diámetro del penetrador sobre 4, y el diámetro de la huella tiene que ser además menor o igual que el diámetro del penetrador
sobre 2. Si se me cumple, cuando yo hice el ensayo, que apliqué una carga y apliqué un diámetro, hice el ensayo y me dio esta huella, cuando me da esta huella, la comparo, ¿sí?, con D sobre 4 y con D sobre 2, y me tiene que dar esto. Si esto me da, entonces quiere decir que el ensayo que he realizado es el correcto. Si no me da, si esas especificaciones o esa condición no me da, entonces el ensayo que he realizado no es el correcto. ¿Está claro? Bien. Bueno, esto es lo que habíamos visto entonces de dureza Brinell. Acá tenemos la misma tabla, inclusive acá tenemos esferas más pequeñas, ¿sí? Vamos a la dureza Roswell. La dureza Roswell se realiza con este tipo de máquina, de equipo, ¿sí? Vuelvo a decirles, no son equipos muy grandes, donde el tipo de ensayo que se realiza con Roswell es con 2 penetradores. En Brinell teníamos un penetrador que era una esfera, pero podíamos tener de diferentes tamaños, ¿sí? En el caso de Roswell, los penetradores pueden ser o una esfera, ¿sí?, o puede ser un cono de diamantes, ¿sí? De acuerdo al tipo de material que vaya a ensayar, aplicaré o la esfera o el cono de diamantes. Otra de las diferencias que tenemos con Brinell es que en el ensayo de Roswell lo que se hace es, sí, le escucho. Profe, yo tengo una duda. ¿Estos ensayos de dureza solamente se pueden hacer en metales? ¿No se puede aplicar en hormigones, por ejemplo? Sí, los ensayos de dureza se pueden hacer en el material que vos quieras. Probablemente no utilices este ensayo Roswell en un hormigón, porque en un hormigón no te sirve de nada saber cortar un pedazo de hormigón y venir a ensayarle a la dureza, porque no es ese el objetivo. Acordate que los ensayos tienen su objetivo de conocer algunas características, ¿sí? Y las características no las conoces con los mismos ensayos en todos los materiales, sino aplicando diferentes ensayos. Pero, por ejemplo, puedes hacer ensayar un polímero. Los ensayos, por ejemplo, de dureza que se le hacen a los hormigones son un ensayo con un aparato uno de los aparatos que se le usa son un esclerómetro, que se mide también la dureza superficial, que es un aparato que lo que provoca es un rebote, ¿sí? Vos lo pones al aparato, le aplicás una fuerza y rebota, tiene un resorte que lo hace rebotar, y eso es lo que mide la dureza del material. El rebote es lo que mide la dureza del material. Pero eso se lo haces, por ejemplo, ese aparato lo haces a un hormigón que está en uso, o sea, una estructura, ¿sí? También se lo podés hacer una probeta, pero más que nada lo usás para eso. En este caso, por ejemplo, de Roswell... Una pregunta también. Sí. ¿Sobre cuánto tiempo se ejerce la fuerza esa, la carga? ¿O se Bien. ejerce toda de una o va creciendo? ¿Cómo es? Buena pregunta, muy buena pregunta. Volvemos acá a Brinell, y ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vean un informe, van a ver que, incluso cuando veamos el ejercicio, que dice, por ejemplo, 510. Profe, la cámara no enfoca donde está escribiendo. Bueno, veamos, a ver si ahí, ¿la ven? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ustedes van a ver
en un ensayo, por ejemplo, que se hace para un ensayo Brinell, en Brinell únicamente, van a ver esto, de que el ensayo les va a decir un valor de 500, de 10 y de 30. Entonces, la pregunta es, ¿qué significan esos valores? Bueno, 500 significa la carga que se aplicó en el ensayo. 10 significa el diámetro del penetrador que se usó en el ensayo. Y 30 significa el tiempo que se hizo, en que se realizó el ensayo. ¿Sí? El tiempo en que se realizó el ensayo. Pero ¿El tiempo en ustedes... segundos, profe? ¿Cómo? ¿En segundos el tiempo? No, el tercero es el tiempo. No, El no, primero... en segundos, en unidad de tiempo. Ah, en segundos, sí, en segundos. Pero ustedes fíjense que acá en la fórmula no figura el tiempo. Ven que acá en la fórmula no figura el tiempo. Entonces, ¿por qué razón estoy informando el tiempo si en realidad en la fórmula no necesito el tiempo para sacar la dureza Brinell? ¿Sí? Y lo que pasa en realidad es que volvemos de nuevo al concepto que decíamos, que la deformación tiene que ser una deformación plástica. Para yo poder provocar una deformación plástica en el material, como no es una carga que estoy aplicando gradualmente, sino que es una carga estática, porque yo le aplico la carga, ¿sí? Y esa carga es la que va a provocar esa huella, para que pasar de ese campo elástico, ¿sí? Que habíamos visto, para pasar, que decíamos que en el campo elástico, si nosotros quitábamos la fuerza, volvía a su estado natural. Para pasar de ese campo elástico a un campo plástico y poder tomar la lectura de la huella, yo necesito un tiempo, necesito que justamente ese ensayo se realice en un determinado tiempo para que pueda pasar de ese campo elástico a un campo plástico y que me quede la huella y no haya recuperación del material, me quede la huella en el material. Está claro esto, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto dura ese tiempo? ¿Cuánto dura? Y va a durar, volvemos de nuevo, dependiendo del material. Si el material es más duro, probablemente sea mayor tiempo para pasar a ese campo plástico. Si el material es más blando, probablemente va a tener menos tiempo. Lo importante es que ustedes tienen que saber que ese tiempo está normalizado. Es decir, si yo voy a hacer un ensayo de dureza, me voy a la norma y busco, por ejemplo, como dijimos recién, si vamos a ensayar un acero donde la constante es de 30 y por lo tanto me iba a la tabla y me fijaba cuáles eran los penetradores y las cargas que debía usar para una constante de 30, lo mismo me fijo en la norma, cuál es el tiempo de acuerdo al material que voy a ensayar, ¿sí? No es el mismo tiempo para todos los materiales. Si ustedes, y ya lo vamos a ver, por eso es que lo vamos a ver en un ejercicio, si en el ejercicio le preguntan qué tiempo de ensayo se utilizó, como ustedes no van a tener la norma, yo se las puedo pasar a la norma, pero no tiene ningún sentido que se memoricen una norma, ¿cuál va a ser la respuesta? Y el tiempo utilizado es el tiempo que se necesita para pasar de ese campo elástico al campo plástico, que va a depender del material que vamos a ensayar, ¿sí?
Y por supuesto, los segundos, va a estar en segundos o en minutos, pero no, me parece que no está en minutos, sino todo está expresado en segundos. Pero va a depender fundamentalmente del material que vamos a ensayar, ¿sí? Y no importa si son 30 segundos, 40 segundos, no importa, ¿sí? Porque ese es un valor que lo sacan por norma, ¿sí? Que no necesitan memorizarlo, no tiene sentido memorizarlo. Lo que ustedes sí tienen que saber, por eso me pareció muy bien la pregunta que hizo el compañero, que aunque no lo hubiera hecho, lo hubiéramos visto cuando veíamos el ejercicio, ustedes tienen que saber que ese tiempo que se le aplica de ensayo es el tiempo que se necesita para que pase el material de esa deformación elástica a una deformación plástica y que sea permanente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Decíamos entonces, volvíamos a Roswell. En el caso de Roswell, ya no necesitamos ese tiempo. El ensayo de Roswell consiste en también dejar una marca en el material, pero en este caso ya no es como huella lo que se mide, sino es una profundidad lo que se mide, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza el ensayo? El ensayo se realiza de la misma forma para los tipos de penetradores, para el cono de diamante o para la esfera, se le aplica una precarga. Esa precarga que se aplica es de 10 kilos y es para cualquier tipo de penetrador y cualquier tipo de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a colocar vamos a ensayar con una carga de 60 kilos, se aplica una precarga de 10 kilos, luego se le aplican los 50 kilos restantes y una vez que se saca el penetrador, se mide la profundidad de penetración. Si la carga va a ser de 100 kilos, se aplican 10 kilos, luego se le aplican los 90 restantes y luego se mide la profundidad de penetración. Así que la precarga siempre va a ser de 10 kilos. Después dependerá del ensayo Roswell que estemos haciendo, cuál va a ser el resto de la carga que le vamos a poner. Decíamos que teníamos dos tipos de penetradores en Roswell. Bueno, las bolas de acero, que son para materiales más blandos, y el cono de diamante, que este cono tiene un ángulo de 120 grados para materiales más duros, ¿sí? Bueno, acá lo tienen, de acuerdo al cono de diamante o a la esfera de acero, que el ensayo se realiza de la misma forma. Una precarga y luego se le aplica la carga restante. ¿Para qué se aplica esta precarga? Justamente se le aplica para hacerle una huella al material que cuando se esté aplicando el resto de la carga no tenga ningún problema de que se vaya a torcer el penetrador y vaya a entrar en forma inclinada, ¿sí? Para eso se hace. Bueno, lo que tenemos acá entonces es la serie de Roswell, donde la serie de Roswell va desde A hasta la K, ¿sí? Fíjense que justamente esta serie varían los penetradores. Por ejemplo, en el caso del Roswell A, el penetrador es de diamante, pero la carga máxima que se le aplica es la carga máxima es de 60 kilos. Y se lo aplica a este Roswell en diferentes materiales, como por ejemplo chapas duras, delgadas, materiales muy duros, para aceros, etc. Las que nosotros vamos a ver
van a ser más las Roswell B y las Roswell C. En el caso de la Roswell B, habíamos visto que era para materiales más blandos, que es una esfera de 1/16 pulgadas. La carga máxima que se usa es de 100 kilos y es para aceros recocidos y normalizados, es decir, materiales con una dureza superficial más blanda. En el caso de Roswell C, el penetrador es un penetrador de diamante, la carga que se le aplica es 150 kilos y por supuesto se le aplica a aceros que estén tratados térmicamente. ¿Qué significa esto? Que muchas veces yo tengo un determinado acero con un determinado porcentaje de carbono y necesito tener mayor dureza superficial en el acero, por ejemplo, entonces le hago un tratamiento térmico a ese acero para conseguir esa dureza, ¿sí? Bueno, a este tipo de aceros donde le hago estos tratamientos térmicos para provocar mayor dureza, son los que se les puede hacer con el ensayo de Roswell C. A este tipo de aceros, por ejemplo, no se le puede hacer el ensayo de Brinell, ¿sí? Bien. Después tenemos otro tipo de Roswell, por ejemplo, el Roswell E tiene una esfera de 1/8 pulgadas y bueno, es para otro tipo de materiales, ¿sí? Bueno, esto es una idea de los materiales que se pueden ensayar con los distintos Roswell, ¿sí? Por último, decimos que habíamos dicho que otros de los métodos de dureza era la dureza Vickers, donde la dureza Vickers, el ensayo de dureza Vickers es muy parecido al ensayo de dureza Brinell, donde tenemos un soporte, el soporte tiene un penetrador, se le aplica una carga y lo que se mide es la huella que dejó la impronta o huella que dejó el penetrador en la muestra, ¿sí? Lo que vamos a tener entonces que el penetrador es una pirámide cuadrangular que tiene 136 grados entre las caras y por lo tanto hacer una pirámide, la huella ya no va a ser como la de Brinell, que era un casquete esférico, sino que va a ser como un rectángulo, puede ser un rectángulo o un cuadrado. Esta es la huella que va a dejar. Por lo tanto, para poder tomar la medida de la huella, lo que vamos a tomar son las diagonales, ¿sí? de este rectángulo. Si estas diagonales, por ejemplo, de 1 es diferente de 2, lo que vamos a hacer es sacar un promedio de ambas, ¿sí? Bueno, para calcular la dureza Vickers, entonces, la vamos a calcular de la misma forma que hicimos en el caso de Brinell. Lo que vamos a hacer entonces es desarrollar esta fórmula y vamos a encontrar que la dureza Vickers va a ser igual a 1,854 por la carga dividido la diagonal al cuadrado, ¿sí? Bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Brinell y Vickers, si ustedes se fijan acá, no, perdón.
Si ustedes se fijan acá en esta tabla, van a encontrar que la dureza, esta es dureza Brinell y esta es dureza Vickers. Acá en esta columna está dureza Vickers y acá dureza Brinell. Se van a encontrar que la dureza Brinell y la dureza Vickers tienen prácticamente los mismos valores hasta una dureza aproximadamente de 300, más o menos, por acá, 300 Brinell. Después de los 300 Brinell, Vickers va a ir cambiando la dureza, ya no van a tener la misma dureza, ¿sí? Si lo ven acá, más o menos en 300, 350, Brinell y Vickers van a tener la misma dureza. Después de esos valores, la dureza va a ir cambiando, ya no va a ser la misma dureza. Además, también Brinell tiene resultados efectivos hasta más o menos 450 Brinell. Después de esos valores ya no se empieza a confiar tanto en los valores que larga el ensayo de Brinell, y por eso es que ya se usa otro tipo de ensayo, como por ejemplo Roswell, ¿sí? Para valores más altos ya se utiliza más Roswell que Brinell. Bueno, ¿cuáles son las precauciones que se deben tomar? Esto sale en la norma y fíjense, la superficie tiene que ser lisa y la carga tiene que aplicarse en forma perpendicular a la superficie. Por eso es que veíamos que en Roswell tratábamos de siempre marcar la pieza para después terminar de aplicar la carga, para asegurarnos de que la carga se aplicara en forma vertical. La superficie tiene que estar pulida y limpia de óxidos, carburos y grasas, porque evidentemente si la superficie tiene óxidos o carburos, la dureza va a ser completamente diferente a la que realmente tiene ese material. Otra cosa importante es las distancias entre los bordes. Si uno realiza un ensayo muy cerca del borde de la muestra, ese resultado no es fehaciente. ¿Por qué? Porque evidentemente al estar muy cerca del borde, descargo tensiones y por lo tanto me puede dar otro valor que no sea el que corresponde. Para eso, entonces, la distancia al borde tiene que ser mayor de 4 veces el diámetro del penetrador. El espesor de la probeta también es importante. El espesor, para que realmente el ensayo sea correctamente hecho, tiene que ser mayor a 2 veces el diámetro del penetrador, en el caso de Brinell o Roswell, y mayor de 1,5 veces de la diagonal, en el caso de Vickers. Bueno, acá en una tabla podemos ver los diferentes ensayos, Brinell, Vickers, Snob, que no lo vamos a ver, o Roswell en sus series, ¿sí? Y vemos las fórmulas que utilizamos en cada uno de los ensayos. Por último, lo que tenemos acá es unas tablas comparativas de las diferentes durezas según los materiales, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el plomo, ¿para qué sirve esto? Porque son valores que ya se han calculado, ¿sí? Para los diferentes materiales ya se tiene una tabla de los valores que tienen más o menos de dureza los diferentes materiales, y cuando uno realiza el ensayo puede hacer referencia a esos valores.
Como por ejemplo, el plomo tiene una dureza Brinell de 4, no tiene dureza Roswell, bueno, y esto es porque evidentemente el plomo es un material muy blando, por lo tanto Roswell no sirve, el ensayo que pueda hacer no es fehaciente. Pero, por ejemplo, el bronce, decíamos que tiene una dureza Brinell de 100 y una dureza Roswell. Lo que no aclara acá es qué tipo de dureza Roswell, si Roswell B o C o algún otro, de 608, ¿sí? Los cerámicos, por ejemplo, un carburo de titanio tiene una dureza Vickers de 3200, y bueno, en este caso, que no lo hemos visto, una dureza SNOC de 2500. O por ejemplo, y esto es para responder un poco la pregunta que hizo uno de sus compañeros, que preguntó si estos ensayos se les podía hacer a todos los materiales. En el caso de, por ejemplo, los polímeros, que son los plásticos, bueno, también tenemos, se le puede hacer diferentes ensayos de dureza, ¿sí? Esto es para que tengamos una idea de los ensayos que se le puedan realizar a los materiales. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿en qué más se puede diferenciar de los métodos? O sea, que por ejemplo el de Rockwell, si era medio blando, ya no servía. La diferencia entre, ¿hay alguno más costoso, menos costoso? ¿O hay No, alguna no otra más sabría, diferencia? no te sabría decir los costos, no me puedo meter en los costos. Lo que sí te puedo decir es que cuando vos tenés una fábrica, una empresa, por ejemplo, que está trabajando con piezas, que trabajan con materiales, por ejemplo, que tienen que tener un tratamiento, o sea, para empezar, las empresas, las metalmecánicas, las que trabajan, las que necesitan conocer la dureza de los materiales y los valores de tracción y demás, suelen tener estas máquinas para cuando trabajan con su, con su pieza, les realizan los ensayos de dureza, ¿sí? Dependiendo del material que la empresa o la fábrica esté usando, va a ser el equipo que va a utilizar. Y vuelvo de nuevo. Las empresas suelen utilizar mucho el método Vickers o el Roswell, ¿sí? El Roswell lo utilizan mucho las empresas que trabajan con materiales que tienen tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque el Roswell, especialmente el Roswell C, se usa en materiales con tratamientos. Entonces, lo que vas a encontrar probablemente es que en ese tipo de empresas, de fábricas que le hacen un tratamiento o que su materia prima tiene que venir con tratamiento y verificar la dureza, los ensayos que se le hagan o el equipo que tiene esa empresa es Roswell C o Roswell B, ¿sí? O la máquina Roswell, porque en definitiva después vos cambias los penetradores, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender y eso será una decisión empresarial, ¿sí? Que tome con respecto a los materiales que están trabajando la empresa. Porque si compran, por ejemplo, una máquina Brinell para hacer ensayos de materiales que están teniendo un tratamiento térmico, evidentemente no me va a servir. Estoy tirando, ahí sí estoy tirando la plata. O sea que eso será una decisión empresarial que será en base a realmente lo que se necesita. Yo no sé si es eso lo que estás preguntando. Sí, sí, o sea, eso me responde bastante bien. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Profe, en la que hoy nos explicó cómo se ponía el tiempo, que allá arriba quedan en el coso 510 y 30. Sí. En los otros ensayos, ¿cómo se pone la parte del diámetro? Ya que no... Es que eso únicamente, esa nomenclatura únicamente la usas en Brinell. ¿Y hay otra nomenclatura para los otros o no se pone? No, no, o sea, normalmente, y ustedes no sé si lo van a ver, normalmente voy a ver si tengo algo la semana que viene para mostrar. Cuando trabajan, cuando vean Jomini, que ya eso va a ser ya el semestre que viene, que cuando vean templabilidad, ¿sí? Se van a encontrar que en templabilidad, como habíamos dicho recién, la dureza que se utiliza es, porque estás templando un material, es Roswell C. Entonces, los valores que ustedes van a ver en las tablas de templabilidad van a ser los valores de dureza de Roswell C. Pero es un número, en realidad lo van a ver como un número, ¿sí? Entonces, cuando vos veas en algún informe que te diga el ensayo de dureza, vas a ver que te da el dato de la dureza Roswell, que es igual a 40, 30, 100, bueno, dependerá la dureza, ¿sí? Lo vas a ver como eso. Y lo que yo te ponía ahí es que en el caso, podés ver en un informe, en el caso de que se haya hecho un ensayo Brinell, lo vas a ver como eso, ¿sí? Pero en el caso de Roswell, no, lo vas a ver únicamente como el valor, te va a decir el valor que te dio de dureza, nada más. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos entonces los ejercicios de dureza. Que si tienen el apunte de Educo, el ejercicio es el 64, y si tienen el apunte del ingeniero Bazán, está en la página, ya les digo, está en la página 32. Yo lo tengo en la página 32, posiblemente ustedes, si lo tienen en digital, esté un poquito más avanzado en otra página, ¿sí? Pero de todas formas pueden ir a buscar donde tienen dureza, tienen el teórico, y después del teórico viene la parte práctica, los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahí vamos a poder entonces ver, en el caso de Bazán, el ejercicio que vamos a ver es el ejercicio 1, en el caso de Educo, el ejercicio es el ejercicio 64. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 64? Dice, utilizando el método de dureza Brinell, y ahí es donde les pone 500, 10, 30, 500 es la carga, 10 es el diámetro del penetrador y 30 es el tiempo. Dice, en una aleación de aluminio, se obtuvo que el diámetro de la huella, o sea, la D pequeña es el diámetro de la huella, de 3,9 milímetros, y pide determinar la dureza Brinell, cuál es el valor de C, o sea, de la constante utilizado, y por qué el ensayo respeta las especificaciones. Bueno, decíamos que las especificaciones eran estas. Bueno, fíjense que el ejercicio, voy a prender la luz, por la duda no se vea medio oscuro.
ahí capaz que se vea más. Decimos entonces que tenemos el diámetro de la huella es de 3,9 milímetros. Lo que pide es la dureza Brinell. Bueno, aquí era igual, en el punto A, la dureza Brinell. Habíamos dicho que era 2 veces la carga dividido pi por el diámetro del penetrador por el diámetro del penetrador menos la raíz cuadrada del diámetro del penetrador al cuadrado menos el diámetro de la huella al cuadrado. Bueno, sí. Reemplazamos, vamos a hacer un poquito más chiquito. Si reemplazamos, decimos que, ¿cuánto es la carga? Habíamos dicho que lo que nos habían dado como dato era 500, 10 y 30. La carga era de 500, por lo tanto es 2 veces la carga. Dividido pi por el diámetro decíamos que era de 10 milímetros por 10 menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos el diámetro de la huella, que era 3,9. ¿Cuánto les da eso? $40,19. Esto por supuesto es por 40,19. Decíamos que la carga estaba... Tengo que ahorrar espacio en el pizarrón y después me queda todo sobre. 40,19. Decíamos que la carga estaba en kilogramos y el diámetro estaba en milímetros cuadrados. ¿Hay alguna duda? B. ¿Cuál es el valor de la constante utilizada? Decíamos que la constante era igual a P sobre D cuadrado. Por lo tanto, P era 500, D es 100, es 10 al cuadrado, que es 100. Por lo tanto, la constante es 5. Yo a esto le voy a sacar una foto para que ustedes tengan después, se las mando por WhatsApp. Bien, ¿alguna pregunta? El último punto decía, ¿por qué el ensayo respeta las especificaciones? Decíamos que la condición para saber si este ensayo se realizaba correctamente era de D sobre 4 menor o igual que D de la huella y esta menor o igual que D sobre 2. Por lo tanto, si D era de 10, es 10 sobre 4 menor o igual que 3,9 y esto menor o igual que 10 sobre 2. Esto me queda entonces 10 sobre 4, 2,5 es menor que 3,9 y 3,9 es menor que 5. Por lo tanto, sí respeta las especificaciones y el ensayo ha sido correctamente realizado con el penetrador
y la carga que tenían que usarse. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, te escucho. Profe, ¿la carga tiene alguna unidad o no? ¿Cuál carga? Y lo que sacamos recién, ¿cuál es el valor de la carga utilizada? Para sacar Brinell, 500 kilos. O sea que va a quedar 5, ¿qué? No, en el caso de la constante no Esa es la hace constante. falta. Claro, no, la constante no hace falta que le pongas unidades. Ah, bien. ¿Mm? Profe, Sí, yo tengo una duda. Los 10 son el diámetro del... No de la pieza, no vacía de la... No me sale la palabra. del penetrador. Penetrador De y la los esfera. 3,9 ¿Cómo? y los 3,9 milímetros de la pieza. No te entiendo lo que me estás preguntando. El 3,9 de la huella. Ah, listo. Eso ya, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense que lo único que hemos hecho es usar las fórmulas que estábamos viendo hasta recién. Vamos a hacer el ejercicio 65, que dice, que en el caso de Bazán es el ejercicio 2, que dice, suponiendo que se obtiene igual valor para una huella de 3,9 en un acero al carbono, utilizando, por supuesto, una constante de 30, determinar combinación de carga y penetración, penetradores utilizados, como así también tiempo de aplicación de la carga. B, combinación elegida en A, si respeta las especificaciones. Y C, sacar la dureza Brinell. Bien. Decimos entonces, el ejercicio es el 65. Decimos que tenemos una huella de 3,9 milímetros. Tenemos una constante de 30. Si la constante es de 30, ya sabemos, por lo que habíamos visto en la tabla, que lo que estamos ensayando es un acero, ¿sí? Pero de todas formas, acá lo dice, está ensayando un acero al carbón. La pregunta A dice, combinación de carga. Y nosotros habíamos visto que para un ensayo Brinell, la combinación de carga era el diámetro del penetrador y la carga que íbamos a utilizar. Es decir, que para un diámetro de 10 milímetros, la carga iban a ser 3.000 kilos. Eso está en la tabla. Para un diámetro de 5 milímetros, la carga iba a ser de 500. Creo que era de 500. Déjenme verificarlo. No, 700. Pero déjenme verificarlo, lo vemos. 750, profe. Sí, por eso. Vamos acá a la tabla. Esto lo sacamos, por supuesto, de la tabla. 750. Y por último, para un penetrador de 2,5 milímetros, la carga es de 187,5 kilogramos.
Es la única combinación que podemos hacer. No podemos hacer otra combinación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que no podíamos combinar un penetrador de 5 milímetros con una carga de 3000? La única que podíamos hacer era esa combinación. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta me hace en el punto A? Como así también el tiempo de aplicación de la carga. ¿Qué decíamos con respecto al tiempo de aplicación de la carga en el método Brinell? ¿Se Que son acuerdan? 30 segundos. ¿Cómo? Que está normalizado 30 segundos. ¿Dónde dice la norma de 30 segundos? Ah, había entendido eso. No era dependiendo del material, profe. Depende del material. Recién en tiempo el que ejercicio tiene. anterior, por eso que no quiero que se confundan con el tiempo. En el ejercicio anterior decía 30, ¿sí?, segundos, pero el material era un aluminio. Estamos ahora haciendo un ensayo para un acero. Por lo tanto, no la tenemos al tiempo porque no tenemos la norma, pero sí la respuesta que tenemos que dar. Por eso que no tienen un número, por eso que yo les dije, cuando hablamos del tiempo, no me interesa que se acuerden del número, me interesa que se acuerden del concepto. Y el concepto es, el tiempo depende, el tiempo me sirve para pasar de ese campo elástico al campo plástico, y va a depender de la dureza del material o del tipo de material. Y eso lo saco de la norma, ¿sí? No necesito acordarme. ¿Está claro eso? Ahora sí, profe, gracias. Bien, bien, fantástico. Bueno, respondimos entonces la pregunta A, vamos con la B. La combinación elegida en A respeta las especificaciones. Y bueno, vamos a ver. Decíamos que para respetar las especificaciones era D sobre 4, D sobre 2. Y veamos acá. Decimos que D sobre 4 es 10 sobre 4, menor o igual que 3,9, 10 sobre 2. Y acá es 5 sobre 4, menor o igual que 3,9, menor o igual que 5 sobre 2. Y por último, vamos a poner un poquito más abajo, 187,5. Es 2,5 sobre 4, menor o igual que 3,9, menor o igual que 2,5 sobre 2. Bueno, 10 sobre 4, ¿cuánto me da? 2,5. ¿Es menor que 3,9? Sí, es menor que 3,9. ¿Y 3,9 es menor que 10 sobre 2? Bueno, 10 sobre 2 es 5. Por lo tanto, sí es menor y en este caso sí se respeta. Vamos al otro. 5 sobre 4, ¿cuánto es? Dividido 4 es 1,25. 1,25. ¿Es menor que 3,9? Sí, es menor que 3,9. 5,2, ¿cuánto es? Es 2,5. 5,2 no es mayor que 3,9. Por lo tanto, este no respeta las especificaciones. Y bueno, por último, 2,5 dividido 4 es 0,625. ¿Es menor que 3,9? Sí, es menor que 3,9. Y veamos con 2,5
dividido 2 es 1,25, es menor que 3,9, por lo tanto, tampoco respeta la especificación. Quiere decir que yo, para hacer ese ensayo, voy a tener que utilizar una esfera de 10 milímetros con una carga de 3.000 kilos. ¿Está? Bueno, por último, pregunta, ¿cuánto vale la dureza Brinell? Volvemos de nuevo, decíamos que era 2P dividido pi por D menos raíz cuadrada de D cuadrado sobre D cuadrado. ¿Vamos a tener que hacer de los 3 diámetros? ¿Cómo? ¿Vamos a tener que sacar de cada diámetro? No, porque en realidad la que vos vas a usar es esta. El de 10. El de 10. ¿Sí? Ah, el que cumple, digamos. Claro. Ah, bien. Entonces son 2 por, y acá decimos 3.000 por 10 por pi 10 menos 10, 3,9. ¿Cuánto les da la dureza Brinell? 141,18. 241,18. Bien. 241,18. Y por supuesto son kilogramos sobre milímetros cuadrados. ¿Está claro? Sí, profe. Sacamos una foto. Bueno. A ver. No sé qué le pasó a la cámara. Ahí está. Bueno. No sé qué tenía problemas. Sé que tengo problemas con el celular. Por ahí tengo demasiadas fotos y a lo mejor tiene muchas. Vamos a ver si borro. A ver. Si ahí. Bueno. Algo pasó que no me quiere. No me está tomando la cámara. Bueno. No sé qué pasó, pero no. Bien. No, bueno, no les voy a poder sacar la foto, pero bueno, más o menos ustedes lo tienen, lo han podido ir siguiendo el ejercicio, ¿sí? Bueno. El ejercicio 64 dice, ¿qué valores tomarán otras durezas y cuál será la resistencia a la tracción? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos
una correlación entre la resistencia a la tracción y la dureza. Bueno, en el caso de Brinell, decimos que la resistencia a la tracción es igual a Brinell por un valor que es 0,346. Si yo multiplico Brinell por este valor, me va a dar la tensión de tracción. En este caso será 241,18 kilogramos sobre milímetros cuadrados por 0,346. ¿Cuánto les da la tracción? No sé por qué razón. ¿Cuánto les dio? 83,46. Bueno, la tracción entonces es 83,46. ¿Y eso en qué te los da? En kilogramos sobre milímetro cuadrado. En kilogramos sobre milímetros cuadrados. Bien. Ahora, si la otra pregunta dice, ¿cómo se correlaciona con otras durezas? Bueno, nos vamos a la tablita esta que tenemos acá. Bueno, acá. Y nos fijamos. Decíamos que nos había dado una dureza Brinell. Fíjense, en esta tablita lo que tenemos es dureza y tensión de tracción. En este caso, en esta parte de la tabla tenemos dureza Brinell, que acá vamos a tener las huellas. Esta dureza Brinell, sí señor Z, no sé, ¿qué? Le escucho. Bueno. Profe, hace rato que tiene la mano levantada, pero creo que se olvidó. Sí, ahí está. Bien, entonces lo que tenemos es, en esta columna tenemos la huella y en esta columna tenemos la dureza en el caso de Brinell, ¿sí? Pero esta tabla es específicamente para una esfera de 10 milímetros y una carga de 3.000 kilos, ¿sí? ¿Lo ven? Para una esfera de 10 milímetros y una carga de 3.000 kilos. Se han hecho los ensayos para un acero, evidentemente, y se ha encontrado esta la huella y esta es la dureza Brinell, ¿sí? En esta otra columna lo que tenemos es la relación de esa dureza Brinell con Roswell C, con Roswell B y con Vickers, ¿sí? Bien, esta no la vamos a ver. Y de este lado de las columnas tenemos la relación entre la dureza y la tensión de tracción. Si nosotros nos vamos al ejercicio que hicimos recién, el ejercicio dice que tenía una huella de 3,9, una huella de 3,9, acá está, ¿sí? Nos había dado una dureza Brinell de 2,41. Bien, y lo que nos pregunta es qué correlación tiene esa dureza con las de otras durezas. Bueno,
esa dureza con respecto a Roswell C me va a dar 23, Roswell B me va a dar 100, y fíjense, Vickers me va a dar 241. ¿Lo ven? Bien. Habíamos calculado la tensión de tracción, fíjense que les había dado 83,4, bueno, prácticamente 84, por lo tanto, teniendo esta tabla, nosotros podemos tener todos estos valores de Brinell, Roswell, B, C y tracción directamente sin calcularlos. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe, Bien. todo claro. Si ustedes me dan un poquito, unos 5 minutitos más, hacemos el último ejercicio, ¿sí? Que cualquier cosa, las dudas las podemos preguntar la semana que viene. No se me compone el teléfono, no sé qué pasó, pero no se me compone. No puedo sacar foto. No Así sé será, qué. profe. ¿Cómo? Si lo No apague, tengo. voy a aprender. Sí, ya cuando termine la clase voy a verificar. Lo que pasa es que quería sacar fotos, pero bueno, no se me compone. Bueno, lo voy a apagar y volver a prender a ver si en una de esas se tildó. Bueno, hacemos el último ejercicio. El ejercicio 67 dice, comente las semejanzas y diferencias entre Vickers y Brinell. Eso ustedes lo pueden sacar del teórico, ¿sí? Y en el ejercicio 68 dice que para un acero que se hizo un ensayo Brinell de 400, se obtuvo que T, y T es la profundidad, en el ensayo Roswell, T era, ¿se acuerdan? La profundidad donde penetraba el penetrador. Se obtuvo un T de 0,034 milímetros en un ensayo Roswell B y un T de 0,116 milímetros en un ensayo Roswell C. Lo que pide es la combinación de carga y penetrador utilizados. Bueno. Bueno, ¿cuál es la combinación de cargas? No sabemos en el caso de Brinell, pero en el caso de Roswell decimos que para el punto A, el Roswell C, ¿qué penetrador se utilizaba? Roswell C, el penetrador que se utilizaba era un cono de diamante. ¿Y cuál era la carga? Para Roswell C, la carga 150. 150 kilos. En el caso de Roswell B, era una esfera de 1/16 pulgadas y la carga de 100 kilos. ¿Sí? Bien. En la pregunta B, calcular el Roswell C y el Roswell B con los datos que tenemos. Y decimos entonces que el Roswell C va a ser igual entonces a 100 menos 500T. Y el Roswell B es igual a 130 menos 500T. 100 y 130 son constantes que dependen del penetrador.
¿Qué significa esto? Que todos los penetradores que tengan un cono de diamante en Roswell C, la constante va a ser de 100. Todos los penetradores que tengan una esfera, ya sea de 1 sobre 16 pulgadas o 1 sobre 8 pulgadas, todos los penetradores que sean una esfera en Roswell va a tener una constante de 130. ¿Está claro esto? Bueno, si ponemos entonces 100 menos, en el caso de Roswell C, era de 500 por 0,116 y 130 menos 500 por 0,034. ¿Cuánto les da Roswell C? ¿Y cuánto les da Roswell B? El C, C era 42. es ¿Y el B? 113. Bien. Si ustedes, volvemos de nuevo a la tabla. Fíjense que para un Brinell de 400, más o menos estamos acá, 401, tenemos un Roswell C de 42 y un Roswell B de 113, que es lo que les ha dado a ustedes. Si calculamos la tensión de tracción, que era igual a Brinell por 0,346, perdón, va a ser igual a 400, y esto es en kilos sobre milímetros cuadrados, por 0,346. Si ustedes hacen ese cálculo, les tiene que dar más o menos 138. Vamos a agrandar un poco ese valor. Pero es más o menos, si esto es 144, bueno, lo verificamos. 400 por 0,346, 138. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta, profe. ¿De dónde salía el 500 cuando haces la fórmula? El 500, ahí te lo muestro. El 500, la fórmula es esa, ¿sí? Porque el 500 es la cantidad de partes que está dividido en la escala. Acá. ¿Sí? En este caso, vos tenés que esto es, la escala esta es de 0,2 milímetros, por lo tanto, si lo dividís, ¿sí? Te sale ese 500. Si dividís por la cantidad de divisiones que tenga, te va a dar ese 500, ese valor de 500. Ese 500 es como vos multiplicas ese 500 por la profundidad y es lo que te va a dar el valor en escala de lo que penetró el penetrador, ¿sí? De ahí sale ese 500. O sea que el 500 es como una constante. El 500 es la escala, depende de la escala que utilicen. En este caso, la escala, la distancia, ¿sí?, que vas a utilizar en la escala es de 0,2 milímetros. Hay otros que vos utilizas 0,1 milímetros, por lo tanto, ese 500 va a variar, ¿sí? Va a ser otro valor. Eso depende de la escala.
Ese 500 depende de la escala que estás utilizando. En este caso, la escala que nosotros utilizamos es de 0,2. Por lo tanto, son la cantidad de divisiones que tenés según la escala. ¿Está? ¿Lo sacamos de tabla eso, profe? Eso, no, así es la fórmula. La fórmula es esa. La fórmula es, para Roswell C es 100 menos 500T. Para Roswell B es 130 menos 500T. Directamente es la fórmula. ¿Está claro? Profe, los 100 y los 130 dijo que dependían del penetrador. Depende, es una constante que vas a encontrar que para todos los Roswell que tengan un penetrador de cono de diamante es 100. Para todos los Roswell que tengan una esfera es 130. Es una constante. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, lo que dice, la otra pregunta dice, ¿qué representa T exactamente? Bueno, ustedes pueden, en el teórico, pueden ir y responder esa pregunta. Compare los valores obtenidos con las tablas que ya hemos visto, sé que ya lo hemos comparado. Y por último dice, calcule la tensión de tracción, que la hemos calculado, y dice que la pasen a esa tensión de tracción en KSI y en megapascales. Bueno, es una tarea que se las dejo para que ¿El 400 ese de dónde había salido? ¿Cómo? El 400 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Es un dato, te dice, el ejercicio te dice, para perdón. una acero. ¿Cómo? Disculpa, no lo había visto. Es un dato. Bueno, la tarea que yo les dejo, que es muy fácil, Profe. Sí. ¿Qué dice ahí en la tablita esa de arriba? ¿Qué tablita? En la que dice RCRB. Arriba dice penetrador, es a la porque responde a la primera pregunta que dice combinación de carga y penetrador utilizado. A esa pregunta le respondemos que para el caso de Roswell C, el penetrador es un cono de diamante y la carga son 150 kilos. Para el caso de Roswell B, el penetrador es una esfera de 1/16 pulgadas y la carga de 100 kilos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, les decía entonces que ustedes ya sacaron la tensión de tracción. La tensión de tracción está sacada en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Por lo tanto, en el apunte de Bazán tienen la conversión de unidades en la página, yo la tengo en la página 31, justamente ahí, cuando vean dureza, tienen conversión de unidades y pueden jugar con estas unidades, y la semana que viene, bueno, verificamos esos valores para ver si los hicieron bien, ¿sí? ¿En qué página, profe? Yo la tengo en mi apunte, la tengo en la página 31, pero no sé, en la digital, ¿qué página está? Fíjense más o menos por ahí. Yo la tengo junto con el ensayo de dureza, me parece. Sí, está en la página 31. ¿En la página 31 la tenés? Bien. Listo, entonces los dejo para que, no sé si ahora tienen el teórico. ¿Tienen teórico hoy? Sí.